Pues hoy vamos a seguir hablando sobre Jesús que apareció después de la resurrección. Y hemos estado hablando cómo Jesús le comisionó a los discípulos cuando apareció, estando las puertas cerradas. Y Jesús sopla su espíritu y les encomienda la misma misión que el Padre le encomendó a Jesús y se los encomienda a sus discípulos. Después, Tomás empieza a decir: yo quiero ver a Jesús. Si yo no viere las marcas de sus clavos en sus manos y no metiere mi mano en su costado, no creeré en él. Y Jesús se le aparece para que él pueda alcanzar verdaderamente la plena salvación, porque reconoce que Jesús es resucitado y le dice: Señor y Dios mío. Después, los discípulos son encontrados por Jesús en el mar de Genesaret. Y ahí Jesús les cambia la perspectiva mental y emocional para no pensar como el mundo piensa, para que no solamente pudieran ser pescadores de lo natural, sino también pescadores de lo sobrenatural, ser pescadores de hombres. Ahora Jesús, después de estar comiendo, nos va a enseñar por medio de la actitud de Pedro la necesidad de dejar al lado la culpa, dejar al lado el dolor del pasado, para darnos una tarea que se enfrenta al llamado de Dios y que cada uno va a confrontar para qué fuiste llamado en este día. Así es que vamos a la exposición del texto de la palabra del Señor, que se encuentra precisamente allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante. Vamos al versículo 15. Como la palabra del Señor nos habla diciendo, Juan capítulo 21, versículo 15, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Fíjate que hay algo interesante en esta porción, porque dice cuando hubieron comido. Parece ser que durante el tiempo que Jesús estaba comiendo con los discípulos, nadie osó decir una sola palabra. Pues sabían que Jesús había resucitado de los muertos y que se estaba presentando ahí vivo, sabían quién era y estaban esperando tal vez las indicaciones que Jesús estaba por decir. Y Jesús precisamente toma la iniciativa y le pregunta a Pedro, la pregunta que es: ¿me amas? Y es una pregunta que tal vez cada uno de nosotros debemos entender, que Dios te dice a ti: ¿me amas? Ahora, en el texto bíblico podemos entender que hay dos me amas: el me ama que dice Jesús y el sí te amo que responde el apóstol Pedro. Pero las mismas escrituras podemos entender que Pedro le dice: me amas, pero el texto griego me dice que utiliza una palabra diferente a la de Jesús. Jesús dice agapo, de agapao, del verbo diferente al fileo, filó, que utiliza Pedro. O sea, son dos verbos completamente diferentes. Por ejemplo, el Señor nos habla diciendo acá en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mayor que estos. Cuando hablamos sobre el amor, cuando Dios dice amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, utiliza una palabra especial que es ágape, es decir, un amor sacrificial, un amor que va más allá de cualquier entendimiento de amor humano. Porque cualquiera puede amar a su papá, puede amar a su hermano, puede amar a su pariente en estado filial. Es decir, yo lo amo hasta el punto de que reconozco que es mi papá, reconozco que es mi hermano, y yo realmente, yo daría mucho por mi papá, por mi amigo, por mi hermano, pero por un extraño yo no lo amaría. Tal vez por alguien que es mi enemigo,
yo no lo amaría. Sin embargo, la palabra que el Señor utiliza para decir amarás a tu prójimo no es en el amor filial. Al contrario, es el amor, un amor que va más allá del concepto meramente humano, sino es un concepto de amor sacrificial, como dijo el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, estamos hablando de un amor en el cual Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas de esta manera? ¿Me amas de tal manera? Y ellos dijeron, sí, pero te amo un poquito menos que esto. Recordemos que Pedro muchas veces había dado muestras del desafío. Cuando él dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Pedro negó y huyó. E incluso los otros 11 también huyeron, dejando solo al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bueno, pues estas palabras que Jesús le habla diciendo a Pedro, ¿me amas?, son palabras de un proceso de restauración del alma herida. Porque déjame decirte que hay acciones malas que hemos cometido durante el tiempo pasado. Le hemos prometido a Dios, Dios, te voy a dar lo mejor de mí. Dios, te voy a dar a ti lo que le corresponde porque tú eres Dios. Y muchas veces, y siempre la mayoría de las veces, nos damos cuenta que no hicimos la promesa que le decimos al Señor. Es decir, como el apóstol Pedro, rechazamos, negamos al Señor con nuestras acciones. Decimos, Señor, yo voy a ser fiel donde quiera que yo vaya. Recuerda que el apóstol Pedro también lo entendió y lloró amargamente cuando entendió que había negado al Señor Jesús. La respuesta del Señor cuando le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Jesús le dice, alimenta a mis corderos. La responsabilidad es interesante, porque a pesar de que el apóstol Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo menos. Sin embargo, Dios le da una responsabilidad que es de alimentar al rebaño, pero a los más pequeños del rebaño del Señor resucitado. Recordemos que siempre dice, mis corderos. El rebaño es del Señor. La iglesia del Señor no es propiedad del pastor, no es propiedad de la denominación, es de Dios. Solamente los pastores estamos para alimentar, para dar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de nosotros daremos cuenta delante del Señor según las acciones que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Porque delante del Señor nosotros daremos una respuesta de responsabilidad de cada uno de lo que hayamos hecho. Si hemos hecho lo bueno o hemos hecho lo malo. Si hemos sido ladrones, si hemos sido hipócritas, si hemos mal usado lo que Dios nos ha dado, tanto recursos económicos o como nuestra familia. Todas estas cosas serán en nuestra vida una responsabilidad que tendremos que dar cuentas, todos y cada uno de nosotros. Pero volviendo al texto bíblico, vamos al versículo 16. Dice que por segunda vez, Simón le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Una segunda vez, el médico de médicos, que Jesús vuelve a tocar la herida del apóstol Pedro, diciéndole, ¿me amas? Y utiliza la misma palabra, un amor sacrificial. ¿Me amas de tal manera que eres capaz de morir por mí y morir por otros? El apóstol Pedro responde diciendo, no, así no te amo, pero te amo como buen amigo, te amo como si fueras el padre de familia, te amo grandemente de esa manera, pero así como tú me pides, Señor, no estoy dispuesto. Sin embargo, Jesús le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Aunque nuevamente Jesús le volvió a decir, ¿me amas? Aunque ya no colocó más que estos, sí lo hace más personal. ¿Me amas tú? Tú estás dispuesto a amarme de tal manera que puedas entenderlo, amarlo, pero de manera profunda. El apóstol Pedro dice, Señor, sí, yo sabes que te amo, pero no soy capaz de amarte tan profundamente como tú quisieras que te amo. Y nuevamente el Señor Jesús le da la responsabilidad pastoral de decirle, mira, sabes que ahora pastorea a mis ovejas. Aquí el pastoreo es el trabajo tal vez más arduo que existe. Existen dos tipos de pastoreo: el pastoreo estacionario y el pastoreo en movimiento. El pastoreo estacionario es aquel que el pastor
los deja estacionados a todas las ovejas y vigila que estén comiendo las ovejas propias, porque los lleva a un lugar donde hay pastos. Y segundo, el pastoreo movimiento, en donde el pastor va guiando las ovejas hacia donde hay pastos verdes, y donde no hay, los vuelve a mover hacia un lugar que existe. Y para eso se necesita experiencia. Y el apóstol Pedro está siendo elevado de una condición de alimentar a los más pequeños, ahora de guiar a las más grandes a que coman adecuadamente. Así también el Señor Jesús va quitando escamas de culpa, va quitando escamas de dolor, y va colocando responsabilidades mayores a Pedro. Y en buena medida a Pedro, pero también a los otros apóstoles que estaban escuchando, que estaban observando todo lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pero también en buena medida también a nosotros, a todos aquellos que aspiran al pastorado o que aspira a servirle al Señor. Recordemos que las ovejas son de Jesús, son de su propiedad, son de Él. El pastor no puede decir, son mis ovejas. Al solamente decir eso, estamos queriéndole quitar el lugar a Dios, que es el pastor de pastores, dueño y propiedad de todas las ovejas. Al contrario, nosotros debemos ser como esos buenos pastores. No somos como esos pastores, o no debemos ser como pastores, como dice las Escrituras, que ve venir al lobo y se va. Las Escrituras nos habla y señala de esta manera. Si vamos a Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, donde habla sobre el buen pastor que su vida da por las ovejas, dice Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Estamos hablando de Jesús. Jesús es el buen pastor. Más ahora, a través del apóstol Juan nos habla de lo que le dijo a Pedro acerca de que él tenía que ser pastor. Dice, más el asalariado, versículo 12, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es decir, el Señor Jesús le estaba dando al apóstol Pedro una responsabilidad. Estas son mis ovejas, tómalas como si fueran tuyas. Tú vas a dar una responsabilidad delante de mí si el lobo viniese y arrebatara las ovejas. El apóstol Pablo estaba consciente y decía, sí, Señor, está bien, lo acepto. Pero el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Pero tú no eres asalariado. Toma las ovejas como fueran tuyas y vas a dar responsabilidad ante mí de cada una de ellas. Vamos al versículo 17 de Juan 21, versículo 17. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió el Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí habla de una tercera vez. La tercera es la vencida, dice un dicho por ahí, ¿no? La tercera es la vencida. Como que si fuera necesario que la Escritura nos dijera tercera vez, la tercera vez, tercera ocasión. Y es que hablando de tres, es un acto de revelación. Un acto donde Dios está hablando, Dios está accionando en forma directa. Acordémonos que Pedro era hijo de Jonás, no del Jonás del Antiguo Testamento. Su papá se llamaba Jonás, pero hagamos referencia a Jonás. A Jonás dice la palabra de Dios, el profeta Jonás, que fue sepultado o comido en el vientre de un gran pez. ¿Durante cuántos días? 3 días. Él quería huir de la responsabilidad que Dios le había dado. Ve a Nínive y predica en esa gran ciudad. Y él dijo, no, me huiré, escaparé de la presencia del Señor. Pero Dios lo llamó y lo colocó 3 días en la panza de un pez. Y entonces reflexionó y regresó nuevamente. Podemos hablar de los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, cuando después regresó a dar pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. 3 días, 3 veces. Hablando de 3 nos habla de revelación. Recordemos también al tercer día a la llegada de los hijos de Israel al monte Sinaí. La Biblia dice que llegaron al monte Sinaí y esperaron 3 días. Y al tercer día dice que descendió Dios de una nube espesa y grande del cielo al Sinaí 3 veces.
¿Y qué más podemos hablar y decir acerca del número 3, ¿no? Donde el Señor Jesús se reveló 3 veces a sus discípulos para que dejaran en claro que Él había resucitado de los muertos. Y esta era la tercera aparición de Jesús ante sus discípulos. Y no les cupo ni la menor duda de que Jesús había resucitado de los muertos. Y ahora esta era la tercera vez que Jesús le decía al apóstol Pedro: ¿me amas? Pero ahora se lo dijo para santificar a Pedro, lo dijo para restaurar, lo dijo para que fuera un pastor calificado, un amor grande y sublime. Ya no es más el amor ágape, porque Jesús le dijo: ¿me amas? Pero ya no en el sentido ágape, sino el amigo de filial. Está bien, Jesús baja y se habla a su nivel. Está bien, yo sé que no me puedes amar ahorita de un amor sacrificial, pero me quieres amar como un buen amigo. Está bien, así quiero que me ames. Y el apóstol Pedro dice, reflexiona profundo en su corazón, porque sabe que llega hasta el punto del más dolor de su corazón, y le dice: Señor Jesús, tú sabes que tengo fallas. Tú sabes, Señor, que mi fe es flaca. Tú sabes, Señor, que tengo cimientos con mucha arena, y con cualquier aflicción puedo derrumbarme. Y es que así nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana. Profesamos creer en Dios, profesamos creer en Cristo, profesamos tener una fe firme y fuerte, pero cuando vienen problemas de divorcio, problemas de falta, escasez económica, cuando tenemos problemas de muerte, problemas de enfermedades, nuestra fe empieza a flaquear, nuestra fe empieza a tambalearse. Y es en esos momentos que Dios te dice a ti: toma fe en mí, toma fuerza en mí. El apóstol Pedro entendió cuál era la flaqueza de su corazón, sabía cuál era el problema que tenía él. Hermanos, uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar amor si no tiene amor. Uno no puede dar fortaleza si él no está fortalecido. Él no puede dar esperanza si en su corazón no hay esperanza. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy adolece la iglesia del Señor. Debe llenarse del poder de la gloria de Dios para poder dar eso. Porque de otra manera somos palabras vacías. Somos vasijas que no tienen el contenido del poder de Dios, de la gracia. Pero si reconocemos que estamos lacrados, si reconocemos que estamos con corazones adoloridos, Él viene para sanar nuestros corazones. Él viene para restaurar esos vasos que están adoloridos y quebrados. Pero para eso necesitamos reconocer que algo ha fallado en nuestra vida, porque no nos moveremos por nuestra propia fe, no nos moveremos por nuestro propio amor, sino nos moveremos por el poder y en el poder de su fuerza, como dice Zacarías: no con espada ni con ejércitos, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y eso es lo que hoy los pastores y cada hombre que está en el ministerio debe entender. Y el apóstol Pablo le dijo a Jesús: Señor, tú sabes todo, tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes cuál es la forma de mi ser, mi existencia. Y el apóstol Pedro declaró ahí: tú eres Dios, tú lo sabes todo. Solamente quien es capaz de saber todo es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces le dijo Pedro: tú lo sabes todo, Señor. Sin embargo, a pesar de que Dios sabe cuál es nuestra debilidad y sabe cuál era la debilidad de Pedro, el apóstol, y que conoce tu debilidad, el Señor le da una responsabilidad más grande. Le dice: apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Ahora ya no solamente vas a alimentar a los más pequeñitos, ahora a todos le vas a dar pendiente de que estén comiendo su pastito, de que estén comiendo lo sólido, lo fuerte. Pero esa dependencia tiene que venir de Dios. Acordémonos cómo en el Evangelio según San Juan, también en el capítulo 15, que nos habla sobre el pámpano y la vid, el Señor Jesús hace una declaración muy fuerte en el versículo 2, Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquello que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, estando con el Señor, en Él daremos fruto. Sin Él no podemos hacer nada.
Dice en el versículo 4, Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo. Ya viene la clave, si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneciereis en mí. La Biblia nos dice que en la medida que nosotros estamos permaneciendo en Cristo, es decir, manteniéndonos firmes en nuestra creencia, en nuestra fe, nuestra existencia puesta en Cristo, entonces habrá fruto. Y podemos ser esos pastores adecuados en la línea de batalla que Dios quiere que nosotros hagamos. El apóstol Pablo lo entendió de manera personal. El apóstol Pablo tenía una enfermedad muy fuerte físicamente en su cuerpo y había orado al Señor diciéndole, Señor, quita de mí esto. Pero el Señor Jesús le responde ya en 1 Corintios, 2 Corintios, en el versículo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, por lo tanto, en buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, cuando tú reconoces tus faltas, cuando tú reconoces que no eres tan bueno, tan diestro en algo, pídele al Señor, Señor, ayúdame, socórrame, necesito tu gracia, necesito tu amor. En ese momento es cuando viene la gracia y el poder de Dios para que Él te dé un empujón más allá de todo entendimiento, que tú a veces no lo puedes entender. El apóstol Pedro también lo entendió. Y nos lo decía que a nuestra fe tenemos que añadirle otras cosas para poder mantenernos en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Pedro, a segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Mira cómo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Imagínate, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. El versículo 6, 2 de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Voy en el versículo 7, 2 de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Fíjate qué interesante. Afecto fraternal, fileo. Al fileo, agape. Lo que el apóstol Pedro fue interrogado, ¿me amas? ¿Me amas? Ágapo, ¿me amas? Y él dice, fileo. Pero ahora lo interpone aquí en el versículo 7. Al afecto fraternal, al fileo, hay que subirlo al ágape, al amor. Lo entendió, pero solamente se puede hacer esto, añadiéndole a tu fe una virtud que proviene de Dios. Y fíjate cómo dice el versículo 8 al final. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Como dice el Señor, si no estamos pegados a la vid, no vamos a tener frutos. No vamos a poder ser ministros adecuados al Señor. Si no tenemos hasta el fondo ese amor sacrificial que Jesús le dijo a Pedro. Ahora Jesús, volviendo al texto de Juan, del Evangelio según San Juan, cómo le afirma, pastorea a mis ovejas. Se lo reafirma una y otra vez, en este caso. Y a veces nosotros tenemos que alimentar a la iglesia del Señor. No solamente Dios nos dejó para alimentar a los de kinder, sino también a los adultos. Pero hay a veces iglesias que quieren vivir como que vivieran en el kinder. Y tenemos que educarlos y llevarlos más allá, hasta el límite, a la madurez, hasta la plenitud en Cristo Jesús. Mira lo que el apóstol Pablo habla diciendo allá en el libro de 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, dice, hablamos entre los que han alcanzado madurez. O sea, Dios quiere que haya ovejas maduras. Así como hay ovejas que son bebés, que están en el kinder, también hay ovejas que han alcanzado la madurez. Y dice, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Hay que alcanzar y llegar a ser ovejas maduras. Y si vemos, por ejemplo, otro texto de la Biblia, que es Hebreos, en Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14. Ahí vemos cómo el apóstol que escribe en la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, nos habla diciendo de que hay gente que son inexpertos, que son niños en el conocimiento de Dios. Sin embargo, los exhorta a dejar esa actitud de niños y llegar a una actitud de madurez. Como diría en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, versículo 14. El apóstol Pablo le dijo, tú eres pastor tanto de los más chiquitos como de los más maduros. Tienes que instruir y tienes que enseñar. Y esa no es la tarea fácil solamente que le dejó el apóstol, el Señor Dios, a través de Jesús a Pedro, sino a los otros 10 que estaban ahí. Y eso repercute hacia nosotros, que debemos entender que Dios en su majestad los guía a ser pastores. Pero si tú te das cuenta, en el versículo anterior de la pesca, hablamos sobre un tema importante. Dios los hace pescadores de hombres. Los rehace pescadores de hombres. Pero ahora los llama otra vez al pastoreo. Necesitamos gente que evangelice, que pesque hombres. Pero también necesitamos gente que pueda pastorear a los que han sido pescados. Los que han sido agarrados por la red. Necesitamos hombres que pastoreen. Los discípulos eran pescadores de hombres, pero también eran pastores de hombres. No solamente Pedro, porque Pedro en el primer discurso hubo una evangelización de 3,000. Pero también los apóstoles empezaron a pastorear los 12. Ahora, después de todo esta restauración, el Señor Jesús manda una profecía sobre la vida del apóstol Pedro. No me quiero tardar mucho en este asunto, pero dice, de cierto os digo, estoy hablando de Juan 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mire hermano, la profecía que el Señor Jesús habló sobre la muerte, la vida y la muerte de Pedro, cuando menos nos indica que no iba a morir viejo. O sea, dice, cuando eras joven. O sea, Pedro no era joven. Cuando seas viejo, quiere decir que el apóstol estaba más o menos en su madurez. Tendría sus 40, sus 50 años, por ahí pudo haber estado la edad. Y dijo, cuando seas viejo, o sea, su muerte del apóstol Pedro será en su vejez. ¿De qué manera va a ser su muerte? El Señor nos habla diciendo de esta manera, ¿no? Extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Algunos dan a entender e interpretar de esto que se refiere que iba a morir crucificado, iba a extender sus manos a derecha y a izquierda y que lo iban a llevar otros, o sea, sin voluntad. Un carcelero lo iba a llevar y lo iba a matar en forma crucificada, como un crucificado. Y de hecho, algunos escritores antiguos nos hablan diciendo que el apóstol Pedro murió en esa forma, en una forma de cruz en el tiempo de Nerón, cuando se incendió Roma y acusaron a los cristianos y atrapó a Pedro y Pedro fue crucificado de cabeza. Lo cierto es esto, que Jesús nos habla de que cada uno debemos tomar nuestra cruz. Lo cierto es que vayamos al texto, al grano. El Señor Jesús nos habla constantemente una y otra vez, mira, es necesario que tú tomes tu cruz. Eso nos dijo el Señor Jesús.
Vamos al libro de Mateo capítulo 38 que dice, Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjate, el que no toma su cruz, es necesario tomar la cruz y seguir a Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús y dejar a un lado tu cruz, la que es de ti, la que pertenece a ti, la que es tuya, no la que es de otro, la tuya. Si tú no tomas la cruz, pero quieres seguir a Jesús, no eres digno del Señor Jesús. Vamos a Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo. Es decir, no te des importancia a tu vida, a tus relaciones, no te des importancia a ti, a tus deseos, a tus anhelos. Toma tu cruz y sígueme. Fíjate qué importante. Si alguno no desea tomar su cruz, es decir, sus sufrimientos, padecimientos, riesgos, incluso la muerte y el desprestigio, si tú no asumes esa responsabilidad, no puedes ser discípulo del Señor Jesús. Pero si te empecinas a ser discípulo del Señor Jesús, pero yo no quiero tomar mi cruz, esto solamente tú lo tuviste, Señor. El Señor te dice, ¿sabes qué? No eres digno de mí. Porque cuando vengan los trancazos a causa de mi nombre y a causa del Evangelio, entonces tú vas a ser el primero en salir huyendo. El primero en decir, es que yo me equivoqué. Es que yo me equivoqué. Qué tremenda lo que la palabra del Señor dice. Para el discipulado se requiere abandono de uno mismo. Se requiere seguir a Jesús, abrazar la pasión del Maestro, como Jesús lo abrazó. Algunos dicen, bueno, Pedro tenía que seguir al Maestro. ¿Dónde falleció? ¿Dónde murió? Bueno, eso la historia eclesiástica nos dice, bueno, fue en Roma, ya en la Vaticinia, dice, se llama, en la Baticueva. No, perdón, ya, es Baticueva, es Batman, ¿no? En el Vaticano, ¿no? En el monte del vaticinio, que así se llamaba, el monte del vaticinio, o el monte de la hechicería, o el monte de brujería, pues, para que me entiendan, pues, el vaticinio es ver con anticipación las cosas. Entonces el Vaticano tiene que ver con eso, tiene que ver con brujería, hechicería, pero no nos metamos en ese asunto por lo pronto, ¿no? Pero nos dice que ahí fue enterrado el apóstol Pedro. Lo cierto es que en 1957, en el convento franciscano de Dominus Flevit, encontraron, oh sorpresa, una tumba cristiana donde encontraron los restos que decía ahí de Marta, María y Lázaro. Y que encontraron los osarios de esas tres personas que son bíblicas del Nuevo Testamento. Y lo más sorprendente es que encontraron uno que decía que este era el lugar donde yacía, ¿quién crees? Simón, hijo de Jonás. Y el único que aparece como Simón, hijo de Jonás, es Pedro. Está en Jerusalén, precisamente el cementerio se encuentra a los pies del Monte de los Olivos. O sea, cosa curiosa. Ahora, ¿dónde están los huesos de Pedro? ¿En Roma o en Jerusalén? Es un misterio que vamos a saber hasta el tiempo de la resurrección. Pero podemos decirlo, ¿no? Con toda exactitud, ¿no? A lo mejor el apóstol Pedro fue llevado como viejo. Y fue llevado ya anciano donde no quería. Y extendía sus manos precisamente a uno más joven que lo guiaba hacia donde tal vez él no quería, pero lo llevaba. Pueden ser dos acciones. Murió de viejo, pero con sufrimientos y con angustias. O murió en un martirio. Lo cierto que sí sabemos es que la mayoría de los discípulos murieron tomando su cruz. Juan el apóstol fue encarcelado, fue vigilado en un resguardo policíaco y al fin de sus días fue sepultado en Éfeso. Jacobo fue decapitado en Jerusalén por órdenes del rey Herodes. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2. Dicen las historias que Andrés fue muerto y crucificado en Edesa, Mesopotamia. Marcos murió arrastrado por un populacho allá en la ciudad de Alejandría, cuando se estaba ofreciendo sacrificios al dios Apolo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado también en Jerusalén
por el rey Agripa en el año 44. Felipe fue también azotado en Asia, encarcelado y crucificado. Bartolomé, martirizado y crucificado en la India. Tomás, que vimos hace unos días, fue también muerto por sacerdotes paganos, atravesado con una lanza en la India. Y así podemos hablar de uno y cada uno de ellos. Mateo también fue hasta Etiopía y fue atravesado con una lanza. Lucas fue colgado en un olivo y así murió. Lo cierto es que el Señor Jesús le dice a los discípulos: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es discípulo de mí. Pero si quieres ser discípulo, toma tu cruz y sígueme. Fíjate. Y el apóstol Pedro recibió la orden final: y tú sígueme. Sígueme. Interesante esta palabra, sígueme. ¿No es lo mismo, hermano, que ser un creyente? Así creo en Jesús. A que tú recibas la voz de Dios que te diga: sígueme. No es lo mismo. Porque si tú has recibido la voz del Señor que dice: sígueme, te está invitando a tomar tu cruz, a dejar todo y seguirlo. Acuérdate de los que recibieron esa invitación, de los que querían seguir a Jesús allá en Mateo 8. En el versículo 22 dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quien sigue a Jesús no va a poner su mira en sus familiares. Ay, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi primo? ¿Qué va a decir mi tío? ¿Qué me van a decir a ellos? ¿Me van a dejar sin herencia? No debes poner tu mirada en los familiares o en las herencias familiares. O aquel joven rico, ¿no? El caso del joven rico en Mateo 19, el versículo 21, cuando Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. El apóstol Pedro recibe el sígueme. Cuando le dijo el Señor Jesús: ¿me amas más que estos? Según la construcción griega, de la forma de ¿me amas más que estos? Puede referirme, ¿me amas más que tu profesión de pescador? ¿O me amas más que las redes? ¿Me amas más que esos peces? ¿O me amas más que estos amigos tuyos que están aquí alrededor? También puede significar todo eso. Y el Señor Jesús le dice al joven rico: anda, vende lo que tienes y ven y sígueme. El apóstol Pedro le estaba dando ese rete: tú sígueme, deja ya de ser pescador de lo natural, deja toda tu amistad terrenal. Y el apóstol Pablo lo dice: ahora, si conozco a Jesús, no lo conozco en la carne, ahora lo conozco como debe ser conocido, el resucitado, el poderoso, el Dios de Israel. Y fíjate que a Pedro le dijeron 3 veces: sígueme. No fue una vez, no fue 2 veces, que esta es la segunda vez, sino 3 veces. Porque cuando empezó a ver a Juan, ahí lo vemos en Juan 21, versículo 22. Cuando vemos que Pedro se voltea y habla sobre Juan: ¿y este qué? El Señor Jesús le dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Mira, si por un lado el Señor nos dice: no debemos ponernos atención en los familiares, no debemos poner nuestra mira en la riqueza, aquí nos dice: no pongamos nuestra mira en los otros ministerios y en los otros pastores. Porque a veces tendemos a querer comparar: es que esa iglesia es más grande que la mía, es que ese ministerio tiene más fuerza, ese ministerio tiene más unción, y vamos queriendo compararnos. Pero el llamado es individual. A cada uno Dios le dio su unción, su poder, su fuerza, su gracia, que viene directamente de la misma manta del Dios Todopoderoso. ¿Por qué pues vamos a estar queriendo imitar a otros ministros? Cuando Dios te ha dado lo tuyo, no debamos imitar en el sentido de querer igualarnos y ser igual al otro creyente. Cuando Dios te ha dado lo tuyo, te ha llamado de una manera poderosa. Hermano, concluyendo a todo esto, nuestro ministerio colocado por Dios como discípulo del Señor, en el lugar donde Dios te ha puesto en su cuerpo, donde Cristo ha deseado que tú estés participando, es un llamado de parte de Jesús. Mira, Jesús no va a usar un vaso sucio o manchado.
Pedro estaba lleno de culpas. Y las 3 veces que el Señor Jesús le habló, ¿me amas?, fue una especie de catarsis para que sacara todas esas veces que fue impulsivo. Y decía, sí Señor, yo te seguiré, sí Señor, yo no te voy a abandonar. Y de repente yo lo abandoné, yo lo negué 3 veces. Y ese dolor lo laceraba. Y el Señor limpió ese vaso y le colocó responsabilidad. Dios debe saber, y tú debes saber, que tú eres un vaso limpio. A menos que tú estés reprobado en cuanto a la fe. Analiza tu corazón, hermano. Analiza cómo estás delante del Señor. Dice la Escritura ya en 2 de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinaos. Probaos a vosotros mismos. O sea, tú debes probar tu corazón. ¿Qué tan firme estoy? ¿Qué tan avanzado estoy? Y dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate si Jesús está en tu corazón, si Jesús está en tu vida, porque de otro modo no eres de Él. Incluso el mismo Espíritu que Dios ha dado a cada uno de nosotros nos examina para saber si tenemos el Espíritu o no tenemos el Espíritu de Dios. Dice 2 de Timoteo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Dios ha depositado el Espíritu Santo. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¡ay, triste es nuestra situación! Romanos 8, versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermano, examínate. Dios examinó al apóstol Pedro. Lo examinó. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y fue examinado. Y hoy Dios quiere examinar tu corazón para decirte, tú, ¿cómo estás delante de mí? Y por otro lado debemos dar testimonio. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. A lo mejor tú tienes debilidades y tú dices, Señor, estas son mis debilidades. Este es mi problema. Pero acuérdate cómo el apóstol Pablo nos dice y cómo Dios le habla a Pedro y lo restaura. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Acuérdate, allá en 2 Corintios 12, versículo 10, y con eso termino. 2 Corintios 12, versículo 10, con esto termino. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿de dónde viene esa fortaleza? De Cristo. Si nosotros reconocemos nuestras debilidades, como el apóstol Pedro lo reconoció estando examinado con el Señor, Dios lo restaura y Dios lo eleva y Dios te levanta. Que esta mañana este estudio sea para ti, y para mí, para que nos levante, para que examinemos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque ciertamente tenemos un encuentro con Jesús y nos dice, ¿dónde estás? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Es una relación personal. Y después llega al profundo de ser en un lenguaje como de nosotros, decir, bueno, está bien, ¿así me vas a amar? ¿Con tus limitantes? No te preocupes. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. Dios nos dice solamente, esfuérzate y sé valiente. Ejerce tu ministerio, lo demás déjamelo a mí. ¿Estarás dispuesto a dejárselo todo al Señor? ¿O quieres hacer tú todo el trabajo? Déjame decirte que tú solo no lo vas a poder hacer. Pero si Cristo está ahí, todo es posible en Cristo Jesús.